Contratación pública, episodio 198. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata que asesora y forma a empresas para vender a la administración. 2 de febrero de 2024, episodio número 198. Episodio en el que charlo con Mar Robles sobre cómo una empresa puede calcular y reducir su huella de carbono. Pero antes, la huella de carbono es una de las cosas que puedes hacer, para las que te puedes preparar para puntuar más en futuras licitaciones, porque siempre hay un margen de mejora. Me pasa a menudo. Además, es un trabajo muy grato y productivo. El que viene de fuera con su luz alumbra, me dijo una vez un cliente. Y es que, pues sí, es así. Llegas y aportas nuevas ideas, soluciones que iluminan problemas existentes o caminos hacia la mejora que no habían sido considerados. Así que, si quieres dar una vuelta de tuerca a cómo hacéis las cosas sin necesidad de hacer grandes cambios, hablemos. Puedes contactar conmigo en luisgracia.es. Y ahora sí, vamos allá. En el episodio 190, donde te hice una introducción a todo este asunto de la huella de carbono, te contaba que no falta mucho para que todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector, tengamos que medir y, lo que es más importante, reducir nuestra huella de carbono. En fin, que no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Tarde o temprano vas a tener que medir tu huella de carbono y empezar a reducirla. En el ámbito de la contratación pública, y por el carácter estratégico de esta como instrumento para modelar, orientar o condicionar una parte de la actividad económica, hace tiempo que la capa legislativa está dispuesta para acoger la medición de la huella de carbono de las empresas en los procesos de adjudicación de contratos públicos. Para que la medición de la huella de carbono empiece a estar cada vez más presente en los contratos públicos y acabe siendo una cosa más, faltan básicamente dos cosas. La primera, que conozca y entienda esto y, sobre todo, se vea de alguna forma impelida a hacerlo, la administración. Y segunda, que la administración encuentre también la forma de concretarlo en los pliegos. Para hablar de lo que podemos hacer en las empresas, para prepararnos y también para ser más responsables en este sentido, está con nosotros Mar Robles. Ambientóloga por vocación y también por convicción. Lleva 16 años midiendo huella de carbono. De hecho, fue una de las primeras personas en España en hacerlo. Y no solo eso, también fue responsable de sostenibilidad del grupo de negocio de ingeniería y construcción industrial de Abengoa y ha contribuido a la creación de softwares para gestión ambiental y medición de huella de carbono. Actualmente, Mar es socia y responsable de sostenibilidad en Greenco, una empresa que automatiza la medición y gestión de la huella de carbono y de la huella ambiental. En fin, que Mar Robles las ha visto de todos los colores y desde todos los puntos de vista posibles, y siempre desde la práctica. Hola, Mar. Hola, buenos días. ¿Lo he explicado bien? Perfectamente. Sí, muy bien. Gracias por la introducción. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que es esta, ¿no? Tú estabas aquí cuando todo esto era campo. O sea... Sí, realmente sí. la sostenibilidad, yo llevo trabajando pues eso, casi 16, 17 años. Al principio éramos 4 personas las que hablábamos de esto, nadie sabía a lo que me dedicaba. Y afortunadamente hoy es un tema mucho más conocido, ya hay más gente que habla de sostenibilidad, se hacen podcasts de sostenibilidad, o sea, esto es una cosa que avanza muchísimo porque hasta ahora no estaba tan reconocido en la propia sociedad. Vamos, yo ahora digo lo que hago y la gente sabe a qué me dedico. Ha sido un cambio importante.
Esto habrá sido un alivio en tu familia, sobre todo. Pues sí, también. Saber que a qué se dedican tus hijos al final hay veces que es complicado y ahora ya creo que lo tiene todo el mundo mucho más claro o incluso con mis amigos. O sea, yo puedo hablar de temas a qué me dedico o la gente incluso me pregunta cosas y esto hace 10 años, o sea, no pasaba en absoluto. Es decir, esta no sabemos a qué... Bueno, da igual, trabaja ahí en Abengoa, no sé qué dicen que hace, tal, Ujú. ya está. Debe tener un buen empleo, eso sí. Muy bien, Mar. Venga, estupendo. Venga, vamos al turrón, vamos al tema. A ver, primera cuestión. Yo intenté definirla en el episodio 190, ¿verdad? Pero estaría bien escucharlo de mano de alguien que sabe de verdad de esto. ¿Qué es la huella de carbono? A ver, ¿qué es esto? A ver, pues la huella de carbono es la medición o el cálculo de todos los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera por la actividad humana, por la actividad del hombre, de las empresas. Entonces, lo que hacemos es eso, medir todos los gases de efecto invernadero, que se traducen a CO2. Es la unidad de medida, el CO2 Ujú. equivalente, pero realmente hay muchos otros gases que se emiten a la atmósfera con diferentes actividades, como la utilización de los vehículos, los coches que utilizan gasolina, diésel, por el consumo eléctrico, por diferentes actividades, pues se generan esos gases de efecto invernadero que hay que medirlos. Vale. O sea que al final cada cosa que hacemos tiene su correspondiente emisión de gases, ¿no? Se podría decir, ¿no? Bueno, de hecho, esta grabación tendrá sus gases Pues también. efectivamente, porque todo lo que hacemos para producirlo, tanto un servicio como un producto, como cualquier desplazamiento que haces, como cualquier actividad, aquí con el consumo eléctrico, por ejemplo, estos ordenadores o cualquier otra cosa, todo eso, para llegar a producirse, ha tenido una actividad que ha generado gases de efecto invernadero. Claro, esto ya no se lo salta a nadie. Bueno, vivimos en un mundo de carbono, es así. Totalmente. Vale. Tenemos que trabajar en la descarbonización, que es este concepto en el que tenemos que poder actuar y desarrollarnos y seguir con nuestra actividad, pero de un punto de vista más descarbonizado, utilizando otras alternativas a las que hacemos o utilizamos a día de hoy para generar menos de estos gases de efecto invernadero, menos huella de carbono. Además, por la cuenta que nos trae, ¿no? Porque esto no es moda, esto ya es necesidad. Totalmente. Claro, claro. Descarbonizar, mira, una palabra que el diccionario de la Real Academia, bueno, la que la Real Academia ha incluido en su diccionario este año, ¿no? Es decir, esto no ya, o sea, es que, vamos, es canónico ya. En fin, muy bien, vale. Ahora, claro, siguiente cuestión, ¿no? Que es que a mí me parece lioso, ¿no? Porque hay distintos tipos de huella de carbono. A ver, acláranos, a ver, ¿qué es esto? A ver, ¿cómo es que hay distintos tipos de huella de carbono? Pero no es todo humo, no es todo gas. ¿Qué está pasando aquí? Cuéntanos. A ver, la huella de carbono lo que está es clasificada en diferentes alcances a la hora de medirlo. Como te decía, o sea, lo que hay que hacer es de cada actividad medir todos los gases de efecto invernadero y transformarlos a CO2. Y se clasifican o se mide esta huella de carbono en función de las actividades. Entonces, las emisiones de alcance 1, las que se denominan de alcance 1, son las emisiones directas, que son las que generan las compañías de su propia actividad. O sea, una empresa que tiene una fábrica, pues en los hornos, cuando consume algún combustible o genera algún consumo eléctrico en su propia actividad de su día a día, pues esos son emisiones directas. Vale. Luego están las emisiones indirectas, que son aquellas que se generan del consumo eléctrico o térmico en una organización, en una empresa. Ajá. ¿Por qué se llaman indirectas? Porque realmente la emisión no se genera en el momento en el que tú estás haciendo uso de esa energía, sino que realmente las emisiones se generaron en la planta en la que se generó la electricidad. Correcto. Y luego están las emisiones de alcance 3, que son el resto de las emisiones indirectas. Y aquí incluye pues muchísimas categorías y muchas emisiones de cualquier otra actividad. ¿Vale? Como decíamos antes, esto afecta a todos. O sea, cualquier empresa para su día a día pues tiene que contar con servicios o con productos de terceros, tus proveedores, para darte esos productos o esos servicios. Ellos en sus instalaciones han generado huella de carbono directa, pero para ti, al adquirir esos productos, pues es indirecta. Ajá.
claro, o el transporte de esos productos o el desplazamiento de claro. las personas. Todo eso son emisiones que son indirectas porque no se han generado en tu fábrica o en tu oficina o en tu instalación, pero realmente tú tienes ese impacto en la huella de carbono, aunque no sea una actividad generada por ti directamente. Vale, vale. Pero claro, se empieza por medir. Claro, claro, es que realmente esto es interesante, ¿no? Porque nunca te escapas, ¿no? Realmente claro, quien hace esto desde luego no pretende escaparse de nada, sino lo que pretende es, quien se pone a medir la huella, ¿verdad? Ujú. Lo que pretende es hacerle frente al asunto, ¿verdad? No escapar ni maquillar por vía de terceros, ¿no? Pero claro, realmente entonces tú empiezas por medir lo que tú estás generando directamente, ¿no? Lo que tú puedes controlar, Sí, efectivamente, ¿verdad? por ahí es por donde hay que empezar. Lo primero que tienes que hacer es medir la huella de carbono que tú puedes controlar y sobre la que tienes capacidad de acción, porque como has dicho al principio, lo importante de todo esto es buscar la forma de reducir. Medir es el primer paso, pero lo haces para Correcto. reducir. Entonces, donde vas a tener capacidad de Claro. acción es en lo que gestionas y controlas tú. Entonces, ahí es por Ujú. donde hay que empezar. Medir la huella de carbono de tu actividad directa y la parte del consumo eléctrico que realmente, aunque sea indirecta desde el punto de vista de la emisión, tú tienes toda la capacidad de control y de gestión. Vale. Eh, ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se le pone el cascabel al gato? Pues es también muy sencillo. Realmente lo que tienes que hacer es contar con las herramientas adecuadas para poderlo hacer de forma sencilla, pero lo que tienes que hacer es identificar pues cuáles son esas fuentes de emisión que tienes en tu empresa, que principalmente son las de combustión. Ujú. Tienes que ver pues qué combustibles utilizas tú en tu actividad diaria, en qué tipo de instalaciones y empezar a medirlas. Por ejemplo, pues tienes una caldera para el tema de la calefacción. Pues al final ahí tienes un consumo de gas natural. Pues tienes que ir tirando hacia atrás. A ver, pues el consumo de gas natural que yo tengo para esta calefacción de mi oficina, tengo que buscar la factura. Entonces vamos a la factura que te da la compañía y lo que hacemos es coger esa información y capturar la cantidad de datos de kilovatios, perdón, o de metros cúbicos de gas natural. Y eso lo transformamos con estas fórmulas que hay en el Ajá, cálculo de huella de carbono en CO2. ajá, ajá. Y lo O sea que mismo sí, sí, con sigue, el sigue. resto de fuentes, quería decir. O sea, también, por ejemplo, puedes tener pues alguna vehículos, porque tienes una actividad Ajá, comercial o de distribución. Pues todos los vehículos tienes ajá. que ver la cantidad de consumo de combustible que tienen. Al final te vas al origen del dato, a la empresa que te suministra el combustible y tienes que mirar pues que la cantidad de litros que has consumido. O sea que, a ver, para que me aclare, yo sí cojo las facturas de combustible, de electricidad, de gas, prácticamente ya lo tengo Ujú. esto, ¿no? Y estoy empezando. Eso Vale, es. El alcance uno y 2 es relativamente sencillo. Tienes que identificar esas fuentes de combustibles, de gases refrigerantes, que es algo que también hay que medir. Los gases refrigerantes son los que se a utilizan ver, cuenta. en los equipos de climatización, Ah, principalmente, vale, bueno, o en empresas ya más industriales para vale, el tema de frigoríficos y cosas de ese estilo. Pero en el día a día y lo más común es el que se utiliza para los aparatos de aire acondicionado, que en casi todas las vale. oficinas en España Hay, hay. sin duda. Pues esos Claro. gases tienen un efecto invernadero, esto de que hablábamos de los gases de efecto invernadero es muy, muy, muy alto. Entonces es Mm, importante medirlo para saber la ujú, cantidad de gases de efecto invernadero que estás emitiendo en ese consumo. Se consume muy ajá, poquito. Esto hay veces que la gente dice, bueno, yo no sé, yo ni siquiera sé si se ha recargado el aire acondicionado de la oficina. Entonces es claro. verdad que es poco frecuente, o sea, se hace como periódicamente, en el Ajá, que tú tienes que hacer esa recarga de esos gases para que el equipo siga enfriando. Y ajá. es poca cantidad, pero tiene un efecto invernadero muy grande y por eso hay que medirlo. Esto se hace hablando con las empresas de mantenimiento. Es que la gente no, a veces no se lo ha planteado, pero tienes que tener una empresa de mantenimiento que va y te hace Sí, una revisión y te sí. dice, oye, mira, pues tengo que coger este equipo y se le acaba el gas refrigerante, hay que poner uno nuevo.
Exacto. Sí, ya es obligatorio además que todo el mundo, o sea, que la instalación de los equipos, o sea, estuve en contacto con esta normativa hace un par de años o tres, y ya es obligatorio que para instalar un equipo, de hecho, el vendedor del equipo, el suministrador, a partir de no sé qué potencia, ya se lo tiene, solo se lo puede vender a un profesional autorizado, que entonces ya el profesional autorizado o habilitado por su comunidad autónoma hace la gestión adecuada de los gases refrigerantes y etcétera, etcétera, Sí, etcétera. de hecho Entonces, tienen claro, un impuesto asociado, o sea que tienes que hombre, cómo pagar no. un impuesto adicional para utilizar Claro. esos gases. Sí, sí, está cada vez más controlado y sobre todo una cosa que yo creo que está avanzando mucho es que está habiendo muchos cambios en los tipos de gases refrigerantes. Está habiendo mucha Ujú. tecnología y mucha innovación para utilizar gases que tengan menor efecto invernadero. Vale, estupendo, muy bien. O sea que, claro, quien maneje pues cámaras frigoríficas, porque por ejemplo le vende a la administración, pues productos frescos o congelados, pues ya ni te cuento, ¿no? El Claro, cuidado que tiene que tener con eso. Pero claro, es que aparatos de aire acondicionado, pues hay en todos los ambientes, ¿no? Y debe de hacerse una. Vale, eso muy es, bien. pero sí controlando combustibles, los refrigerantes y el consumo eléctrico. Se cubre lo que es las emisiones directas de alcance 1 y las indirectas de alcance 2 y es lo más común en todas las organizaciones. Es verdad que en sectores industriales, que en las que haya procesos complejos, pues Ujú. habrá otras emisiones, pero con estas tres cosas se quedaría cubierto gran parte de la actividad de muchas empresas. Claro, una empresa de servicios, una empresa de construcción, una empresa que hace... O sea, realmente esto se le complica especialmente a quien es fabricante porque quien fabrica, y Eso dependiendo de es. la complejidad, ¿verdad? Pues tiene una instalación fabril, ¿verdad? Que Ujú. ahí sí, bueno, pues que tiene su complejidad, pero bueno, complejidad que lleva aparejada su misma operación, ¿no? Es decir, Eso es. que es gente que ya está acostumbrada de alguna forma, ¿verdad? A enfrentar este tipo de cosas. Pero para empresas de construcción, de servicios, o que suministren o distribución, pues esto es relativamente, por lo que veo, sencillo, porque claro, al final esto cada cuánto se hace o cómo se hace. Yo cojo las facturas y ya está, de alguna manera extrayendo esos datos de las facturas y ya está, y ya me bastaría, ¿no? Se hacen de forma anual. O sea, la idea es hacer Ah, unos mira. registros de cálculo de huella de carbono de manera anual para que tú Ah, puedas mira. ir viendo pues cuál es tu evolución. Esto en todas Vale. las empresas ahora con toda la legislación que hablabas antes, en las que las Mm, empresas tienen que empezar a comunicar toda su información no ujú. financiera, todos sus indicadores ambientales, todos estos reportes, te piden datos anuales para que tú Vale. veas el primer año, el segundo, el tercero, porque como te decía, lo importante es medir y ver tu evolución, o sea, ver que estás consiguiendo reducir año a año. Claro, claro. Claro, claro, sí, efectivamente, ¿no? Ya está, ¿no? Es que si yo empiezo a medir y tengo estas emisiones, bueno, pues si yo puedo reducir, claro, si yo tengo, por ejemplo, tengo vehículos en la calle, bueno, Ujú. pues voy, cuando vaya sustituyendo los vehículos, Eso pues los es. iré sustituyendo por vehículos más eficientes, que contaminen menos. Cuando estoy comprando energía eléctrica o cuando estoy haciendo cambios en mi instalación eléctrica, pues también, ¿no? Pues voy intentando tener en cuenta esta variable de reducir consumo en las cosas que yo vaya comprando. Compro un aparato de aire acondicionado o compro un sistema de calefacción, ¿no? Pues buscaré siempre, oye, algo que cuando toque sustituir, ¿no? Ujú. Que buscaré algo que o reducir el número de kilómetros recurridos o optimizar rutas o cosas así por el estilo, se me ocurre. Vale. Claro, de hecho, Oye, pues el primer año tienes una capacidad ujú, de mejora enorme, porque hay claro, muchísimas empresas que es que no saben dónde están realmente. O sea, el claro. primer año que empiezas a medir, te das cuenta de la capacidad de mejora que tienes, porque muchas empresas saben cuántos euros se gastan en electricidad y cuántos se gastan en litros de gasolina, pero no saben realmente la cantidad de kilovatios o la cantidad de litros, o como Claro, tú decías, son eficientes los trayectos que hago, tendría que buscar la forma de reducir. O sea, el primer año tienes una capacidad de mejora enorme porque tienes que saber primero dónde estás y luego claro, tienes que trabajar en esas dos líneas, en la eficiencia y luego en la claro. descarbonización, que decías también, o sea, pues utilizar energía renovable, tengo que consumir menos energía, pero también usar energía renovable. Tengo que ser más eficiente en mis trayectos, pero utilizar a lo mejor vehículos híbridos en lugar de diésel, o incluso si tengo la oportunidad por la autonomía, pues vehículos eléctricos. O sea, en esas dos líneas es en las que se tiene que trabajar.
Claro. Aquí lo interesante también es que hay una cosa, ¿no? Que descarbonizar es ahorrar. Porque, claro, ¿no? Vendría, o sea, en estos términos... Reducir la huella de carbono es ahorrar, totalmente. Claro, si reduces tu consumo eléctrico, reduces tu huella de carbono, pero también reduces tu factura de electricidad. Claro. Y así con todo, Con todo, ¿no? Es decir, efectivamente, sí. Todos estos planes de reducción, por eso es importante que las empresas entiendan que aunque a veces parece complejo y seguramente haya que hacer inversiones, el retorno realmente merece la pena. A lo mejor no es inmediato, que aquí hay que buscar una mejora a largo plazo o corto medio plazo, pero está claro que las empresas que empiezan a medir empiezan a conseguir reducir y eso tiene también unos costes asociados. Claro. O sea, a lo mejor empiezas a ver cosas en 2-3 años, ¿no? Es decir, el tiempo que te cueste medir, bueno, de hecho, lo que te cueste medir, realmente vosotros automatizáis esta medición, es decir, prácticamente es echar las facturas a un sistema y el sistema hace prácticamente las cosas de manera automática. Es la acción que tú tomes para reducir esas emisiones, ¿no? Claro, lo que te en va eso... a llevar a... También nosotros ayudamos a las empresas. O sea, aquí lo importante es tener las ganas de hacer el proyecto, entender que lo tienes que llevar a cabo, comprometerte, buscar las herramientas adecuadas, como puede ser una plataforma que tenemos nosotros en Grimco, y luego buscar la forma de reducir. Nosotros no solamente automatizamos todo el proceso de cálculo y gestión, sino que también ofrecemos planes y medidas de reducción. O sea, completamos el proceso. Porque al final, cuando mides, la gente, muchas empresas nos decían, bueno, ¿y cómo lo hemos hecho? ¿Y cómo estoy? ¿Y ahora qué hago? Pues lo importante es saber qué haces después de medir, que es buscar la forma de reducir. Entonces, midiendo a través de un software o una herramienta que te dé todos los indicadores y todos los KPIs de forma sencilla y muy fáciles de interpretar, pues buscar maneras de reducir es mucho más sencillo, porque vas a poder ver exactamente dónde tienes tu mayor impacto y dónde tienes tu mayor capacidad de mejora. Con lo cual, utilizar herramientas que te ayuden a automatizar el proceso y a buscar las formas de reducción, pues es lo más adecuado. Claro, porque luego ya te centras en hacer cosas que efectivamente en la siguiente medición pues reflejen que se ha trabajado, ¿verdad? O sea, aquí lo importante no es medir, lo importante, eso tiene que pasar, que es lo que hacéis vosotros, ¿no? Esto pasa de manera automática. Lo que hay que poner es el acento en lo que tú puedes hacer para ahorrar dinero y también ahorrar carbón. Exacto. ¿Sabes? Ahorrar carbono emitido, ¿no? Que son las dos cosas, ¿no? En definitiva. Es que hoy en día la mayoría de las empresas lo que hacen es poner todos los recursos en medir. Claro. Y ahí no es donde tienen que estar los recursos, o sea, realmente medir no es tan difícil. Es verdad que hay veces que los datos están muy disgregados o cuando hablamos ya de emisiones de alcance 3, que decía antes las indirectas, que no depende de ti, pues se complica todo un poco más, pero realmente la medición se puede automatizar. Lo que hay que hacer es que las empresas dediquen los recursos a ver cómo mejorar, no tanto a la medición. Además, fíjate, ¿no? No sé, ¿no? Pienso, bueno, si yo ya tengo esta inquietud, pues está claro que aunque no haga la medición de alcance 3, ¿vale? Aunque no vaya a ver qué es lo que están haciendo mis proveedores, mis suministradores o mis subcontratistas, sí que es verdad que yo ya empiezo a tener una cierta inquietud que hará que de alguna forma trate de sesgar esas contrataciones, esas compras hacia personas, hacia proveedores que están midiendo su huella de carbono, porque esto pasa con los sistemas de gestión de ambientales y de la calidad. Para que un proveedor sea, ahora no me acuerdo de la terminología exacta, pero para que un proveedor sea validado, autorizado automáticamente, homologado, eso es, para que un proveedor sea homologado de manera automática en un sistema de gestión de la calidad, me basta con que ese proveedor tenga un sistema de gestión de la calidad certificado. Entonces, ya está, homologado de manera automática y lo mismo con los sistemas de gestión ambiental. Claro, si yo demuestro esta inquietud y no me quiero meter en el huerto de empezar a calcular las emisiones de terceros, con que el tercero me diga que también está midiendo, registrando y gestionando su huella de carbono, realmente ya me bastaría, ¿no? De alguna manera todos podemos ser corresponsables y ese esfuerzo por medir la huella de alcance 3, pues bueno, siendo algo que es opcional y ahora nos contarás, ¿no? Es decir, pues ya sería, ya lo tendríamos cubierto, ¿no? Es decir, oye, yo contrato con gente que tenga esta misma inquietud y con esto ya cada uno en su casa que haga lo que pueda, en definitiva, no me voy a yo a sacarle las cuentas de carbono al otro. Muy interesante esto.
Claro, muy interesante. Vale, ahora vamos a llevarlo aquí al tema. A ver, así en el marco, ¿no?, de la adjudicación o la ejecución de un contrato público. Ujú. Como una administración, porque claro, el problema es yo lo hago y el otro no, o yo lo hago bien y el otro lo hace regular y al final nos miden a todos de la misma manera. Entonces, claro, es decir, oye, como una administración podría saber si una huella de carbono está bien calculada, porque si parece esto que sea un brindis al sol, sí, yo lo estoy calculando y la estoy reduciendo, a ver cómo es esto, ¿no? Es decir, porque yo sé que en 2014 se creó este registro de la huella de carbono, un registro que actualmente gestiona y mantiene el Ministerio para la Transición Ecológica, a saber cuándo le cambian el nombre a este ministerio, ¿vale? Pero a corto plazo yo entiendo que sería una manera de introducirlo en la contratación pública y podríamos encontrarnos licitaciones en las que el hecho de estar inscritos en este registro fuera uno de los criterios de adjudicación o hasta un requisito de solvencia. Es decir, oye, es un poco lo que decíamos con mis proveedores, ¿no? Es decir, bueno, pues si tú ya estás demostrando esta inquietud y además te has registrado en el registro, pues fenomenal. Entonces, cuéntanos, ¿qué es este registro y qué tiene que hacer una empresa para inscribirse en él? Ya que esta sería una forma de que la administración pues recibirá una evidencia, ¿no? No un brindis al sol, es decir, no estoy en el registro. Cuéntanos. De hecho, ya funciona así en algunas licitaciones. O sea, realmente, mira. sí, el registrar tu huella de carbono en el registro oficial del ministerio te da puntos. Ajá. No es obligatorio aún, no es un requisito de solvencia ni es obligatorio, pero sí te da Vale. mayor puntuación. O sea, que Vale, ya todavía no he existe... encontrado ninguna. Bien, no. Ah, Bien. pues Existe. sí, Yo sí. no he encontrado, ¿eh? Fantástico, fenomenal. Existe Claro que sí. hasta Pues 5 cuenta. puntos adicionales. ¡Ostras! Sí, o sea, eso ya funciona así. Y de hecho, la ley de cambio climático lo que propone o lo que obliga a la administración es a incluir requisitos de estos datos en la contratación. A día de hoy no son obligatorios, pero esto tiene que llegar. O sea que realmente ahí llegará. Entonces, ¿cómo funciona este registro? Pues el ministerio, en la oficina de cambio climático, hay un registro en el que las empresas lo que hacen es calcular su huella de carbono de un año, como decía antes, ¿vale? Tiene que ser un periodo natural y entonces pues lo inscriben en el registro. Para hacer esto, lo mínimo obligatorio que tienes que medir es tu alcance 1 y 2, ¿vale? Y tienes que hacer el proceso de registro en el ministerio, que lo que te da, una vez que lo hayan verificado y revisado, pues te dan un sello, una autorización diciendo que el cálculo se ha hecho de forma correcta, siguiendo los estándares, y entonces, como te decía, te ofrece incluso un sello para que tú luego lo puedas utilizar y publicar de cara a tus clientes o utilizarlo para estas licitaciones. ¿Vale? Entonces el proceso es calcular tu huella de un año y hacer la inscripción en el registro. Para empresas, para pymes, realmente el registro se puede hacer sin una verificación de un tercero, ¿vale? El propio ministerio se hace cargo de hacer esa validación o esa revisión de los datos, pero para grandes empresas o para empresas que vayan a meter también el alcance 3, o sea que no sea solamente 1, 2 y 3, lo que va a pedir el ministerio es una entidad acreditada que te certifique que el dato está bien hecho. O sea, el ministerio no llega a validar grandes empresas, proyectos muy grandes, pues, o alcance 3, porque sea mucho más complejo. Vale, pero el registro es eso, hacer el cálculo y tienes pues eso, hacerlo a través de la sede electrónica del ministerio con una serie de documentación que te piden, ¿vale? Que igual también puedes automatizar todo ese proceso como hacemos nosotros en Grimco. O sea, al tener los datos, luego lo único que tienes que saber es cómo presentarlos a la administración. Nosotros, como seguimos los estándares de cálculo y hemos hecho ya muchos proyectos de registro en la administración, pues podemos facilitar toda esa fase para hacer el registro del proyecto en el ministerio y obtener el certificado para las empresas. Pues que esto es de cine, porque al final yo en lo que me centro es en ahorrar. O sea, si todas estas cosas pasan prácticamente de manera, ¿sabes? Es decir, el trabajo, el 90%, ni el 80%, es que el 90% del trabajo debe ser trabajar por minimizar la huella de carbono, por reducir la huella de carbono, por ver a ver qué cosas podemos hacer por reducirla, porque el resto de cosas
pues casi ya van a pasar de manera automática, ¿no? Ujú. Solamente tenemos que poner los medios para que ocurran. Claro, hay, Esto hay está muy cosas que bien. se pueden automatizar y hay cosas que es importante que las empresas hagan o que no la pongan a lo mejor en manos de terceros, en el sentido de que, Ajá, o sea, una cosa es decir, yo quiero hacer este trámite, pero que alguien me lo haga todo y puedes subcontratar el proceso entero o utilizar algunas herramientas que te ayuden a realmente ver tú los resultados en tu día a día. Porque si contratas a alguien que le das tus facturas y te hace un reporte y luego lo registras y tienes tu sello, pero tú no sabes lo que estás haciendo en tu día a día. O sea, yo creo que es importante que las empresas que se quieran comprometer trabajen en conocer cómo se calcula, cuáles son los datos, cómo los puedo mejorar, cómo los puedo cambiar. O sea, tienes que utilizar las herramientas adecuadas y externalizar todo lo que se pueda automatizar, pero el que quiere hacerlo bien tiene que tener sus datos, tiene que hacerle seguimiento y tiene que ver de dónde sale y cómo se gestiona todo esto. claro. Si lo entiendes, puedes actuar sobre ello. Si te esperas al año que viene y dices, pues a ver si hacemos menos kilómetros, ¿eh? Si llega el Y año que cuando lo viene. mides te estás ahí esperando a ver Claro, si he conseguido hacerlo o no. Entonces eso tienes que claro, saberlo antes. Por claro. eso es Tienes que hacer un importante seguimiento. gestionarlo. O sea, es verdad que ahora es importante el medirlo y tener el sello y registrarlo, pero lo donde está realmente el valor es en la gestión y en el seguimiento. Valor para la sociedad, para la empresa que lo hace y por supuesto para la administración también, ¿no? Porque el sello se mantendrá si tú vas mejorando, porque si no supongo que en algún momento esto De hecho, el ministerio, cuando haces el registro, es obligatorio presentar un plan de reducción. O sea, no solo calculas tu huella, sino que tienes que plantear un plan de reducción. E ajá, incluso el sello del ministerio tiene como tres partes. Está la parte de cálculo, que es los primeros años que ajá, haces cálculos. Tiene otra segunda parte que es reduzco, cuando has conseguido ajá, demostrar que en X tiempo has tomado tus medidas, esos planes que planteaste los has llevado a cabo y lo has conseguido. Entonces el sello cambia y es calculo y reduzco. Y tienes otra ajá. tercera parte que es compenso. Puedes compensar Vale, parte de tu huella de carbono. Entonces, pues el sello puede llegar a tener hasta esas tres partes, de cálculo, de reducción y de compensación. vale. Entonces, claro, de alguna manera hay una revisión anual. Hombre, pues no está mal montado, ¿no? Hay una revisión Ujú. anual y bueno, y obliga a que mucho o poco, pero tú algo tengas que hacer para reducir tu huella de carbono y para que las cosas vayan mejor. Eso Bueno, es. está muy bien, está muy bien. Entonces, a ver, el esquema, ¿no? ¿Cuál sería la hoja de ruta, ¿no? ¿Por dónde cuáles serían los distintos pasos, ¿no? Que tendría todo esto, ¿no? Para llegar yo entiendo que a mantener el registro, porque claro, Ujú. obtener el registro, esto es muy fácil, ¿no? Yo me cojo todas las facturas del año 2023, las paso por el escáner, las subo al software y rápidamente estoy haciendo un registro de la huella de carbono, que es el primer paso, ¿no? Ujú. Pero claro, hecho esto, bueno, ahora nos cuentas, ¿no? Cuáles serían los pasos, qué cosas tendría que hacer para renovar el registro, pues dentro de un año exactamente. Ujú. Pues efectivamente, el primer paso que hemos hablado antes es hacer la primera medición de un periodo. Dices, oye, mira, pues yo quiero hacer esta medición y entonces el primer año haces un cálculo. Lo puedes registrar y tienes que plantear un plan de acción. ¿Vale? Entonces, Vale, el siguiente año tienes que llevar a cabo la acción y volver a medir. O sea, la gente que empieza a hacer correcto. esto no tiene sentido hacerlo un año de manera puntual. Tienes que tener en cuenta que a partir de ahora ya lo vas a seguir haciendo todos los años. Entonces tienes que volver a medir el segundo año y ver si la medida ha sido eficaz y realmente has reducido o tienes que llevar a cabo otra medida y el siguiente año hacer lo mismo. Y tienes que medir de forma que te puedas comparar en el tiempo. Porque si tu empresa aumenta la actividad y tienes mucho más negocio, pues tu huella de carbono aumentará. Entonces lo que tienes que hacer es medirla de forma relativizada según tu actividad, de forma que puedas realmente comparar la mejora de un año frente a otro. Esto es tremendo. Yo aquí veo un criterio de adjudicación, ¿eh?
Totalmente. De hecho, o Sigue, sea, sigue, ¿sabes? Es decir, quien haya registrado obtendrá tantos puntos. Quien lleve 2 años y la reducción relativa haya sido de tanto, tendrá tantos puntos. O sea, directamente sobre su organización, sobre su empresa. Esto es que es muy sota caballo y rey, ¿eh? Puede ser fácilmente articulable, ¿no? Y al final, vinculación con el objeto del contrato también la puede tener. Sigue, perdona, que te he no, es interrumpido, que pero es es que muy veo mucho importante criterio. esto que dices, porque no es lo importante no es tener el sello o el cálculo de un año, que es un poco lo que se mide ahora. Lo importante es Claro, el seguimiento. O sea, por ejemplo, en temas de edificación o en temas de electrodomésticos, o sea, al final lo que haces es como clasificar, pues el edificio se ha construido de forma muy sostenible o el electrodoméstico es tipo A y entonces consume poco. Lo que claro, realmente importa, o sea, eso es muy importante y hay que empezar por algo. Pero lo importante es claro, luego el uso. O sea, si tú claro. has hecho un edificio muy eficiente y la gente lo usa mal, Claro. pues no, Ventanas abiertas y calefacción encendida, ¿no? Dices, hombre, pues claro, si pones la calefacción y dejas la ventana abierta, o el aire acondicionado y dejas la ventana abierta, no exacto. estás Entonces, haciendo nada. los criterios que hay hasta ahora son como de lo primero que tienes que mirar. Y está bien, pero no es lo único. Lo importante es el seguimiento. Por eso, tener tu registro en una licitación está bien que sea un primer criterio de adjudicación, pero lo 3 puntos, importante es el seguimiento. Esto, de dos hecho, puntos más. se va a Claro, hacer claro, se está haciendo ya en los productos financieros. claro. En los productos financieros, o sea, de hecho es que esta transición y todo esto que estamos hablando de la reducción que hace falta y la descarbonización, o sea, eso hay que financiarlo, ¿vale? Entonces cada vez hay más productos ligados al desempeño ambiental de las empresas. Entonces los bancos van a crear productos que no solamente te los den si tienes tu sello o tu certificado, sino que pueda incluso variar tu tipo de interés en función de tu desempeño anual, en tu huella de carbono. O sea, Cuidado, ¿eh? así es como se va a conseguir que realmente esto funcione, las empresas se comprometan y quieran reducir. Claro, cuando nos pica el bolsillo, ¿verdad? O los puntos en la licitación o cosas así. Pero fíjate, esto es muy interesante porque algo tan abstracto como un producto financiero, porque es un constructo, ¿no? Es una ficción, en definitiva, ¿no? No es algo Ujú, real. El CO2 en la atmósfera es algo real, ¿no? Pero un producto financiero es una ficción. Realmente es una cosa que hemos ujú, construido los humanos y se acabó. Claro, que tenga ya su correspondencia y su manera de calcularla, ¿vale? Que es muchísimo más complejo, creo yo, ¿no? Que en el caso de, pues como criterio de adjudicación, ¿vale? En un contrato público, ujú, pues ya da una idea, ¿no? De todo lo que, del calado de todo esto y de dónde puede acabar esto, ¿no? Llegando a todas partes, ¿no? Es decir, es que, ujú. bueno, yo creo que lo tenemos a la vuelta de la esquina en casi todas las Pues licitaciones. sí, pero bueno, un Está poco claro. lo que me preguntabas al principio. O sea, lo primero que hay que hacer es comprometer si querer hacerlo. Después, contactar con nosotros, por ejemplo, es una buena alternativa para tener una buena guía, para medir el primer año, conocer Está bien claro. cuáles son tus fuentes de emisión. Esto que yo os he contado antes, hay que ir a las empresas y ver exactamente de dónde tienen que buscar los datos. Eso es la parte en la que nosotros también ayudamos mucho a las empresas para que me digan qué información hace falta. Nosotros explicamos, oye, pues me tienes que dar esto, esta factura, este dato, esto viene de aquí. O sea, hacer esa primera parte inicial de saber qué es lo que tienes que medir, conseguir luego los datos, hacer las Correcto. mediciones y plantear el registro o luego después, posteriormente, el plan de reducción. O sea, eso tienen que ser los pasos para trabajar en esta línea. Bueno, excelente. La verdad es que tampoco, bueno, un sistema de gestión ambiental o un sistema de gestión de la calidad son muchísimo más complejos, Hay indudablemente, muchísimos ¿eh? Es más decir, indicadores. De hecho, realmente es que la huella de carbono es uno de los indicadores ambientales de un claro, sistema de gestión ambiental. ambiental, claro, Claro. Lo que pasa es que está si te claro. metes ya en el alcance 3 de la Hmm. huella de carbono, estás cogiendo Ujú. ya todo el resto de indicadores ambientales. Porque tienes Claro, que medir tus residuos, tienes que medir claro, tus emisiones, vertidos, o sea, hay un montón de cosas del sistema de gestión ambiental que forman parte del alcance 3 de la huella de carbono. Pero claro. efectivamente la huella de carbono en la parte directa e indirecta de electricidad es relativamente sencillo, es mucho menos complejo que lo que es un sistema de gestión ambiental que incluye muchos otros indicadores.
Sin duda. Y además ahí sí que hay costes y quizá no una vinculación o relación tan directa entre el coste o entre el indicador mejorado y el coste reducido. Porque aquí si mejoro mi indicador, si mejoro todo, o sea, si reduzco mi huella de carbono, pues también estoy reduciendo mis costes, ¿no? Es que hay una correlación que va seguramente, ¿no? O sea, seguro, ¿no? Habrá algún caso quizá, pero no, seguro. O sea, son menos consumos en definitiva y son cosas que siempre benefician. Y ya está. Fenomenal. Yo creo que nos hemos hecho una idea de lo que hay que hacer y de lo complejo, relativamente complejo que es, porque bueno, si con una herramienta que lo automatice y un consejo adecuado, pues esto no es más que empezar a discurrir, tampoco porque dais las ideas, ¿no? Vosotros para reducir la huella de carbono, con lo cual pues no es algo difícil realmente. Y yo creo que por eso y por su facilidad de aplicación en un momento dado en un contrato público, y sobre esto quiero tener también una conversación, claro, es algo que nos vamos a encontrar dentro de nada. Entonces, pues de ahí, ¿no? Lo interesante y la pertinencia de tu presencia aquí en el podcast, ¿no? Porque nos cuentas que es, oye, esto qué es lo que realmente tú tienes que hacer, ¿no? O qué es lo que pasa. Fenomenal. A ver, entonces, por último, ¿dónde te podemos encontrar? Porque claro, si yo ya veo que el camino es hablar contigo, ¿eh? Entonces, totalmente, eso es lo más fácil. Pues nos podéis localizar en Grimco, que es el nombre de nuestra empresa, en grimco.com, y contactar conmigo directamente pues a través de LinkedIn, Mar Robles Gallego, o incluso, bueno, mi correo, que es tan sencillo como mar@grimco.com. Vale, Grimco es Greemko. Bueno, lo dejaré en las notas del programa, Grimco, ¿vale? Es green, pero con una M y KO. Vale, bueno, lo dejaré en las notas del programa en cualquier caso. Pues fenomenal, Mar, muchas gracias. Nada, un placer. Igual, no, a mí me ha parecido interesantísimo y me ha ayudado también a ver las cosas mucho más claras. Esto es mucho más fácil, ¿eh? Es mucho más fácil de lo que parece, sí, efectivamente es mucho más fácil de lo que parece. Es verdad que hay que comprometerse y que hay que trabajar, pero realmente los beneficios merecen la pena. Qué bien, claro que sí. Bueno, pues un placer, Mar, muchas gracias. Igualmente, gracias. Hasta pronto. Adiós. Y hasta aquí el episodio 198. En el próximo episodio te hablaré sobre el mobiliario que compra la administración, estudio de mercado. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración y también mejorar cómo lo haces en luisgracia.es. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.